Bendiciones, Ministerio de Intercesión Orando por Restauración Espiritual. Dios les bendiga en esta mañana. Nos gozamos en el Señor porque entendemos que su amor y su misericordia son siempre y para siempre. Y hoy nuevamente nos damos esta cita en gozo, en alegría, en bendición, entendiendo que Dios es bueno. Y Dios es bueno porque para siempre su misericordia, es por su fidelidad, su misericordia y su gran amor que hoy como ministerio de intercesión orando por restauración espiritual y todos a quienes hacen parte y se unen a este tiempo de oración, es que podemos tener y vivir estos momentos tan preciosos y tan maravillosos. Así que tómese un tiempo bien especial para que estemos orando al Señor y coloquemos este tiempo en su preciosa presencia y sea por el Espíritu Santo que usted y yo podamos entender, sentir, palpar en nuestro espíritu esa presencia maravillosa de nuestro Dios. Así que con mucha reverencia, cierre sus ojos, incline su cabecita y vamos a orar a nuestro Dios. Te adoramos, Dios, te bendecimos, Padre. Te exaltamos, soberano Rey del cielo y de la tierra, por tu gran amor, bondad, fidelidad, porque entendemos por tu palabra, Señor, que tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Es tu amor, Señor, es tu favor, es tu bondad, es tu gracia, la que todos los días nos permite, Señor, levantarnos, Señor, mirar al cielo y saber que tú sigues siendo Dios de amor, de bondad, de misericordia, de justicia. Padre, en esta mañana nos damos por tu amor esta cita nuevamente, entendiendo que tú estás con nosotros y por nosotros, bendito Dios. Yo bendigo este ministerio de intercesión orando por restauración espiritual y bendigo quienes, Señor, han podido por el Espíritu Santo y por la palabra que redarguye, que exhorta, Señor, que cambia. Padre mío, bendigo a todos los que han sido restaurados espiritualmente, Señor, porque doy fe de muchos, Señor, que estando en medio, Dios mío, del desánimo, de ese ya no puedo más, se han levantado por el poder, Señor, de tu Santo Espíritu, y ha sido, Señor, este ministerio de intercesión, Padre mío, lo que tú has usado para que estas personas, Señor, puedan entender que tú, oh Dios, sigues tomando a aquel que está caído, aquel que está, Señor, desfalleciendo en su fe y lo levantas con el poder de tu Santo Espíritu y con tu palabra. Gracias por estos, oh Dios, que escuchan este mensaje, esta reflexión y por lo que tú a través de esta reflexión haces en nuestros corazones. Levantamos esta oración agradecidos contigo, Señor, y convencidos que esta palabra cumplirá, Señor, el propósito. Como siempre, Señor, cumple tu palabra el propósito en todo aquel que dispone su corazón y su vida, Padre mío, para ser ministrado. Yo te alabo y te bendigo, Señor, y me abandono en tus brazos. Que seas tú hablando a través de mí y tu nombre y solo tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Habíamos terminado la semana pasada del capítulo 6 en el versículo 34. Pero antes de entrar en el tema, quiero compartirle algo que ayer escuché de un pastor que se hizo una pregunta y se confrontó con la respuesta. Y pensaba y decía cómo en este tiempo realmente la iglesia, mucha parte, él hablaba del casi 90% de la iglesia, estaba realmente consternada. Y él decía, tenemos una iglesia del miedo, del temor, del terror. La iglesia evidenció que no estaba preparada para momentos de estos. Y él le preocupaba eso y hacía un autoanálisis y decía, ¿cómo es posible que nosotros teniendo la verdad, una situación de esta nos genere tanto pánico y tanto miedo?
Estaba hablando de la iglesia y de la iglesia en general, hablando de muchas iglesias y no de una denominación, sino de la iglesia de Cristo. Y se decía, es increíble la cantidad de hombres de Dios, de hijos de Dios, que literalmente no saben cómo enfrentar este tiempo. Y él se preguntaba y decía, pero ¿cómo es posible que ese espíritu de temor y de miedo haya permeado la iglesia de esa forma y de esa manera tan fuerte, al punto de que muchos aún han perdido su vida porque no saben cómo enfrentar? Y créame que esto del miedo, del terror, del pánico, no es algo nuevo como estrategia de Satanás. Nosotros sabemos que el temor es un espíritu que ataca la mente y el corazón de las personas. Y es precisamente lo que hoy está viviendo y se está evidenciando en el mundo entero. Pánico, terror, miedo, dolor, tristeza causada por esta situación. No es contrario a lo que en la palabra veíamos anteriormente. Cuando nosotros vimos, y espero que haya leído todo el capítulo 6 del libro de los jueces, cuando nosotros vimos a un Gedeón en este contexto del capítulo 6, realmente estaba escondido, temeroso, muerto de miedo por lo que podía suceder con su alimento, porque ya sabemos que la historia dice que los madianitas venían y los atacaban. Pero es importante entender, y quiero que lo llevemos ya al tema del capítulo 7. Voy a leer el versículo 34 del capítulo 6. Dice la palabra del Señor con su santa bendición. Entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. ¿Por qué de poder? Porque tenía miedo. Y el miedo te paraliza. El miedo te deja en un estado de simplemente inarcesión, de quietud, donde tú no te puedes mover. En algunos otros casos, el miedo te lleva a hacer cosas de locura. Pero en este caso, la mayoría de las veces, el miedo paraliza. Literalmente te deja estático. Y no puedes moverte y no puedes hacer absolutamente nada por el miedo. Por eso dice que cuando el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder, él se llenó de fuerza. Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a todas las armas, y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. También envió mensajeros por todo Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí para convocar a sus guerreros, y todos ellos respondieron. Fíjese qué importante es algo. Cuando un hombre de Dios entiende y se levanta con el poder del Espíritu Santo, es un hombre que puede avanzar y puede convocar. Y es lo que el ministerio de intercesión orando por restauración espiritual hoy, y hace ya casi un año, está en ese propósito. Levantándonos para realmente convocar a aquellos quienes han estado en esos estados de temor, de quietud, de horror, para que nos levantemos como ese ejército. Y ese es el llamado, como en ese tiempo lo hizo Gedeón, que el ministerio de intercesión espiritual, orando por restauración espiritual, hace a todos y cada uno de los que podemos hacer parte y de los que se unen a este ministerio, a esta voz. Es de levantarnos con el poder del Espíritu Santo en este tiempo para realmente mostrar que es más poderoso nuestro Dios que cualquier situación que se pueda levantar, llámese problema, enfermedad, crisis, situaciones difíciles. Y es lo que como ministerio te venimos predicando, hablando, que nos debemos de levantar con el poder del Espíritu Santo y restaurar esa veracidad de la fe que tenemos por el poder de su palabra y por el poder del Espíritu Santo. Ahora sí, es importante entender de que todos ellos respondieron. Todos a los que se convocó, todos a los que se llamaron,
dice la Biblia que todos ellos respondieron. Yo espero que tú respondas. Yo espero que tú, como hijo y como hija de Dios, respondas en este tiempo al llamado que te está haciendo la iglesia de Cristo, a levantarte por una iglesia, por un pueblo, por una nación que necesita realmente entender y ver que somos un pueblo diferente, que pensamos diferente y que actuamos diferente. Por el poder del Espíritu Santo, eso es lo que nos ha mandado hacer el Señor, y eso es lo que se nos ha delegado: en medio de las tinieblas sacar la luz, en medio de la insipidez ser la sal de la tierra. No podemos escondernos como se está escondiendo todo el mundo, como todo el mundo vive en temor. Tenemos que de una u otra forma levantar nuestra voz, y esto lo hemos venido haciendo repetitivo durante varios sábados. Tenemos que levantarnos, como dice Isaías: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. ¿Y cuál es la luz? La palabra del Señor. La luz no son las noticias, la luz no son las plataformas, las redes sociales. La luz es la palabra, lo que dice la palabra de Dios. Y en este tiempo se levantarán hombres y mujeres convencidos del poder de Dios y de su palabra para alumbrar a quienes están en tinieblas, en oscuridad, en los lagares escondidos. Porque ese es el mensaje que el Señor Jesucristo nos dejó para que nosotros lo lleváramos y lo promulgáramos a todas las personas. Desde el que está al lado, tu vecino enfrente, hasta donde Dios nos permita hacerlo. Pero hay que hacerlo, iglesia. Vamos al capítulo 7. Versículo 1 dice: entonces Gedeón y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Harod, el campamento de los ejércitos de Madián. Estaba al norte de ellos, en el valle, cercano a la colina de Moré. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Es importante hacer una aclaración acá, y quiero hacer esta parte del mensaje de una forma en la cual podamos entender cada texto que leamos. Dice que cuando el Señor vio que eran demasiados los guerreros, demasiados a los ojos soberanos de Dios, de pronto a los ojos de Gedeón no, porque hay una anotación. El ejército madianita era más o menos de 135,000 soldados. Era una cosa impresionantemente avasalladora y devastadora. Era un ejército muy numeroso. Y el Señor le dice a Gedeón: no, tú tienes demasiados para pelear con ese ejército. Y le da una sugerencia o una orden. Le dice que aquellos que les falte valentía o tengan miedo, que abandonen ese monte. Sabe que hoy en día están abandonando mucho esta carrera, este camino, muchos hombres. Y algo que me surge y me inquieta: si esto es el principio de lo que va a ser realmente lo fuerte que viene, no me quiero imaginar la iglesia de Cristo si no toma valentía por el Espíritu Santo. No quiero imaginarme la cantidad de hijos e hijas de Dios, siervos y siervas de Dios, sucumbiendo en la fe. Y esto está escrito en la palabra del Señor. Porque en estos tiempos, todo aquel que no se levante como un guerrero valiente a pelear la carrera de la fe va a sucumbir. Y por eso es importante que esta palabra la tomes. Y por eso es importante que dejes que el Espíritu ministre tu corazón, porque necesitas espíritu de poder. Necesitamos espíritu de poder en este tiempo para levantarnos contra todas las adversidades. En este momento, llámese como se llame la adversidad que estés atravesando. Yo no me quiero puntualizar en una, porque puedes estar pasando cantidad de adversidades. Pero se tiene que levantar el Hijo de Dios y el pueblo de Dios con poder por el Espíritu Santo. Entonces, a todo el que le falte valentía o tenga miedo, le dice el Señor a Gedeón que abandone
ese monte y que se vaya a su casa. Versículo 4, pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía son demasiados, hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo: divide a los hombres en dos grupos. En un grupo pon a todos los que beban el agua en sus manos, lamiéndola como hacen los perros. En el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos, los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. 300 hombres contra 135,000 soldados madianitas. Eso es una desproporción muy grande para nosotros, para nuestro razonamiento, para nuestra forma de pensar. Es desproporcionado al no sé cuánto por ciento, pero es demasiado desproporcionado. Pero para los ojos de Dios y para el corazón de Dios y para los pensamientos de Dios, eran apenas los que se necesitaban para derrotar a un ejército de 135,000. Si usted puede hacer la cuenta, hágala y se va a dar cuenta cuántos por hombre de Israel habían de los madianitas. Y es impresionante la forma como Dios actúa. Y es lo que tenemos que entender en este tiempo. Dios no actúa como tú y yo pensamos que Él va a actuar. Dios no hace como tú y yo pensamos que Él hace. Dios no se mueve como tú y yo creemos que Él se mueve. Y todo esto que está sucediendo es parte, y créame, se lo digo con toda convicción, es parte de un propósito de Dios para un fin determinado. Y si nosotros le podemos dar lectura, estamos viendo cómo esta situación ha hecho un filtro en la iglesia del Señor, en los hombres de Dios. Y cuando hablo de los hombres de Dios, estoy hablando de los pastores, estoy hablando de los maestros, de los evangelistas. Hay un filtro que en este tiempo el Señor está haciendo, porque Él está reuniendo realmente ese pueblo fiel que va a ser parte de estos últimos tiempos para que Él pueda mostrar su gloria a través de nosotros. Hace mucho tiempo me contaron una anécdota, quiero compartirla rápidamente. En algún momento, no sé, creo que era en Alemania, dice la anécdota porque fue lo que me contaron. Estaban reunidos clandestinamente un grupo de cristianos, porque no se podía reunir como hoy en día lo hacemos. Y cuando ellos estaban reunidos, llegó el ejército y entró, y parte de los hombres de este ejército, cuando entraron, le dijeron a los que estaban ahí: todo el que no sea cristiano se puede retirar. Claro, todo el mundo entró en ese pánico, en ese miedo, en ese temor. Y los más débiles, como dice también acá esta historia de Gedeón, los más débiles salieron corriendo despavoridos, huyendo, creyendo salvar sus vidas. Cuando ya salieron los que iban a salir, los soldados que estaban ahí dijeron: ok, ahora sí, cerremos la puerta y vamos a adorar al Señor. Qué importante que usted y yo tengamos la firmeza y la convicción como hijos y como pueblo de Dios, estar firmes y estar realmente convencidos de lo que somos, porque es en este tiempo donde realmente se va a evidenciar el que es y el que no es de Dios. Y yo espero que tú y yo seamos de los de Dios, de los que estamos en pie de lucha para bendecir al Señor. Entonces, cuando el Señor le dice a Gedeón que con esos 300 hombres iba a libertar al pueblo de Israel, versículo 9. Esa noche el Señor le dijo: levántate, desciende al campamento madianita, porque te he dado la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo, vuelve y se repite esa palabra miedo. Si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura. Escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo, entonces estarás ansioso por atacar. Esto es importante entenderlo, porque
Sabemos que nuestra naturaleza humana tiene esas falencias, pero hay un miedo que no es de nuestra naturaleza. Hay un miedo que es un espíritu de temor que ha venido realmente y literalmente a hacernos quedar quietos. Ha venido un espíritu de miedo a la iglesia de tal forma que estamos estáticamente paralizados. Y es redundante, estáticamente paralizados. Estamos totalmente paniqueados, como se diría en el algorio popular. Y Gedeón tenía miedo, sí, pero quizás el miedo de Gedeón era en su parte humana, en su parte física. Pero con todo y eso, él seguía avanzando en el propósito de Dios. Nosotros tenemos que entender que Dios está con nosotros, y yo creo que siempre ese temor natural va a existir en nosotros. Es parte de nuestra naturaleza, pero que el espíritu de temor no te invada. No dejes que el espíritu de temor te paralice para salir a mostrar la gloria de Dios. Y yo te estoy hablando de ese salir. Es realmente decirle a la gente en medio de todo lo que está sucediendo: Dios es bueno, Dios es fiel, Dios te guarde, Dios te proteja, Dios está siempre con nosotros, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y mire, algo importante que dice aquí: escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo. Ahora te estoy diciendo, escucha lo que dice la palabra y cobrarás mucho ánimo. Escucha lo que te dice el Espíritu Santo por la palabra y cobrarás mucho ánimo. Es lo que dice el Señor. Y cuando realmente nos metemos a la palabra, cuando escuchamos la voz de Dios, cuando nos metemos en la intimidad de la oración, porque no es solamente con leer la palabra, es que el Espíritu Santo te dé la revelación de lo que la palabra de Dios realmente te va a producir, la fuerza, la valentía, ese espíritu de poder. Es realmente en la oración, conforme cuando lees la palabra, lo que el Espíritu Santo te ilumina para que tú y yo podamos entender que más poderoso es aquel que está en nosotros que lo que hay en el mundo. Y esa es la palabra de fe que vence al mundo, que usted y yo, mi hermano, mi hermana, estamos hablando diferente, pensando diferente, actuando diferente, por el poder del Espíritu Santo que opera en nuestros corazones y la palabra que nos es revelada. Entonces cobraremos ánimo cuando nosotros realmente entendamos la palabra. Ahora, ¿qué tanto realmente estamos yendo a la palabra del Señor? Es una buena pregunta. Versículo 12. Los ejércitos de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente se habían establecido en el valle como un encambre de langostas. Eran muchos. Miren, se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas, pero lo que ellos no contaban era que esta victoria no era de Gedeón, era directamente de Jehová de los ejércitos. Y eso es lo que usted y yo tenemos que entender. Esta pandemia no la va a curar una vacuna. Es la mano de Jehová, es la orden del Dios de los cielos lo que va a permitir que nosotros pasemos al otro lado. No esté esperando una vacuna, no esté esperando el antibiótico. Estamos en un momento donde la oración nos va a permitir pasar al otro lado. Es la fe y la confianza en el Señor, es la protección, es el resguardo de la mano de Dios. Y era lo que Dios iba a hacer en este tiempo, o hizo en este tiempo con el pueblo de Israel. Mire lo que Dios le dice a Gedeón, versículo 17. Después les dijo Gedeón: fíjense en mí, cuando yo llegue al límite del campamento, hagan lo mismo que yo. En cuanto yo y los que están conmigo toquemos los cuernos de carnero, ustedes también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten por el Señor y por Gedeón. Fue apenas pasada la medianoche después del cambio de la guardia, cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita. Entonces de un momento a otro tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro. Enseguida los 3 grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y en mano derecha llevaban el cuerno, y todos gritaban una espada por el Señor y también por Gedeón.
Cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron cómo los madianitas corrían de un lado a otro llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como Betzita, cerca de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola, cerca de Tabat. Entonces Gedeón mandó a buscar a los guerreros de Neftalí, de Aser y de Manasés, quienes se unieron para dar caza al ejército de Madián. Hay una estrategia completamente loca. Mejor dicho, era algo que no se podía entender. Pero Dios le dice a Gedeón, dile a esos 300 hombres que cojan un jarrón con antorchas. Y cuando yo te dé la orden, les vas a dar la orden a ellos de que rompan los jarrones y con las antorchas encendidas confundan y creen confusión al pueblo o al ejército de Madián. Y así fue. Usted se imagina el estruendo de 300 jarrones a medianoche, donde todo el mundo está medio dormido, más dormido que despierto, la confusión y el pánico que crea eso. Pero era la estrategia de Dios. Era la estrategia como Dios iba a derrotar a los madianitas. Y es importante, para ir cerrando, es importante que Dios tome el control de todo cuanto a nosotros nos esté creando pánico, dolor, desesperanza, miedo y nos esté paralizando. Hoy necesitamos pedirle al Señor como iglesia, ayúdanos a discernir qué debemos de hacer. Ayúdanos, ¿cuál es, Señor, realmente lo que tú estás demandando para la iglesia hoy? Y una cosa sí estoy seguro, que una de las cosas que Dios está demandando hoy para la iglesia es búsqueda, oración, santidad y obediencia. Búsqueda, oración, santidad y obediencia. Esos 4 elementos son esenciales en este tiempo. Y por eso yo quiero invitarte para que en medio de todo lo que está pasando levantemos esa voz y esa oración al Señor. Y le digamos al Señor, no somos nosotros, no estamos esperanzados en la vacuna que está desarrollando Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, cualquier país. No estamos esperanzados en eso, porque nuestra